Capítulo 42. Normalmente, el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo, de modo que la presión parcial de oxígeno, PO2, y la presión de dióxido de carbono, CO2, en la sangre arterial apenas se alteran incluso durante el ejercicio intenso y la mayoría de los demás tipos de agresión respiratoria. Este capítulo describe la función de este sistema neurógeno para la regulación de la respiración. El centro respiratorio está formado por varios grupos de neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, como se muestra en la figura 42-142-1. Está dividido en tres grupos principales de neuronas. 1. Un grupo respiratorio dorsal, localizado en la porción ventral del bulbo, que produce principalmente la inspiración. 2. Un grupo respiratorio ventral, localizado en la parte ventrolateral del bulbo, que produce principalmente la expiración, y 3. El centro neumotáxico, que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia, y que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración. Figura 42-1. Organización del centro respiratorio. Grupo respiratorio dorsal de neuronas, control de la inspiración y del ritmo respiratorio. El grupo respiratorio dorsal de neuronas tiene una función importante en el control de la respiración y se extiende a lo largo de la mayor parte de la longitud del bulbo raquídeo. La mayoría de sus neuronas están localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario, NTS, aunque otras neuronas de la sustancia reticular adyacente del bulbo también tienen funciones importantes en el control respiratorio. El NTS es la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaríngeo, que transmiten señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde 1. Quimiorreceptores periféricos, 2. Varoreceptores, y 3. Diversos tipos de receptores de los pulmones. Descargas inspiratorias rítmicas desde el grupo respiratorio dorsal. El ritmo básico de la respiración se genera principalmente en el grupo respiratorio dorsal de neuronas. Incluso cuando se seccionan todos los nervios periféricos que entran en el bulbo raquídeo y se ha seccionado el tronco encefálico tanto por encima como por debajo del bulbo, este grupo de neuronas sigue emitiendo descargas repetitivas de potenciales de acción neuronales inspiratorios. Se desconoce la causa básica de estas descargas repetitivas. En animales primitivos se han encontrado redes neurales en las que la actividad de un grupo de neuronas excita a otro grupo, que a su vez inhibe al primero. Posteriormente, después de un periodo de tiempo, el mecanismo se repite a sí mismo, manteniéndose durante toda la vida del animal. La mayoría de los fisiólogos respiratorios piensan que en el ser humano hay alguna red similar de neuronas, localizada totalmente en el interior del bulbo. Probablemente incluye no solo el grupo respiratorio dorsal, sino también zonas adyacentes del bulbo. Y es responsable del ritmo básico de la respiración. Señal en rampa inspiratoria. La señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción. Por el contrario, en la respiración normal comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa durante aproximadamente 2 s. Después se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente los 3 s siguientes, lo que inactiva la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la expiración. Después comienza de nuevo la señal inspiratoria para otro ciclo. Este ciclo se repite una y otra vez, y la expiración se produce entre ciclos sucesivos. Así, la señal inspiratoria es una señal en rampa. La ventaja evidente de la rampa es que se genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración, en lugar de jadeos inspiratorios. Se controlan dos características de la rampa inspiratoria, como se señala a continuación. 1. Control de la velocidad de aumento de la señal en rampa, de modo que durante la respiración forzada la rampa aumenta rápidamente y, por tanto, llena rápidamente los pulmones. 2. Control del punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, que es el método habitual para controlar la frecuencia de la respiración, es decir, cuanto antes se interrumpa la rampa, menor será la duración de la inspiración.
Este método también acorta la duración de la expiración. Así, aumenta la frecuencia de la respiración. Un centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Un centro neumotáxico, localizado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia, transmite señales hacia la zona inspiratoria. El efecto principal de este centro es controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal neumotáxica es intensa, la inspiración podría durar tan solo 0,5 s, con lo que los pulmones solo se llenarían ligeramente. Cuando la señal neumotáxica es débil, la inspiración podría continuar durante 5 s o más, llenando de esta manera los pulmones con una gran cantidad de aire. La función del centro neumotáxico es principalmente limitar la inspiración, que además tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia de la respiración, porque la limitación de la inspiración también acorta la expiración y todo el periodo de cada respiración. Una señal neumotáxica intensa puede aumentar la frecuencia respiratoria hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, mientras que una señal neumotáxica débil puede reducir la frecuencia a solo 3 a 5 respiraciones por minuto. Grupo respiratorio ventral de neuronas, funciones en la inspiración y la expiración. Localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, aproximadamente 5 milímetros anterior y lateral al grupo respiratorio dorsal de neuronas, está el grupo respiratorio ventral de neuronas, que se encuentra en el núcleo ambiguo rostralmente y en el núcleo retroambiguo caudalmente. La función de este grupo neuronal difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos importantes. 1. Las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal. Por tanto, la respiración tranquila normal está producida solo por señales inspiratorias repetitivas procedentes del grupo respiratorio dorsal y transmitidas principalmente al diafragma, y la expiración se debe al retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. 2. Las neuronas respiratorias no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración. 3. Cuando el impulso respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar se hace mayor de lo normal, las señales respiratorias se desbordan hacia las neuronas respiratorias ventrales desde el mecanismo oscilatorio básico de la zona respiratoria dorsal. En consecuencia, la zona respiratoria ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional. 4. La estimulación eléctrica de algunas de las neuronas de grupo ventral produce la inspiración, mientras que la estimulación de otras produce la expiración. Por tanto, estas neuronas contribuyen tanto a la inspiración como a la expiración. Son especialmente importantes para suministrar señales expiratorias potentes a los músculos abdominales durante la expiración muy intensa. Así, esta zona actúa más o menos como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar, especialmente durante el ejercicio intenso. Las señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración, el reflejo de insuflación de Harren-Brewer. Además de los mecanismos de control respiratorio del sistema nervioso central que actúan totalmente en el interior del tronco encefálico, señales nerviosas sensitivas procedentes de los pulmones también contribuyen a controlar la respiración. Los receptores más importantes, que están localizados en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquíolos, son los receptores de distensión, que transmiten señales a través de los vagos hacia el grupo respiratorio dorsal de neuronas cuando los pulmones están sobredistendidos. Estas señales afectan a la inspiración de una manera muy similar a las señales que proceden del centro neumotáxico, es decir, cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación adecuada que desconecta la rampa inspiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional. Este mecanismo se denomina reflejo de insuflación de Harren-Brewer. Este reflejo también aumenta la frecuencia de la respiración, al igual que ocurre con las señales que proceden del centro neumotáxico. En los seres humanos el reflejo de Harren-Brewer probablemente no se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de 3 veces el valor normal, aproximadamente 1,5 L por respiración.
Por tanto, este reflejo parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva, y no un ingrediente importante del control normal de la ventilación. Hasta este punto se han analizado los mecanismos básicos que producen la inspiración y la expiración, aunque también es importante saber cómo aumenta o disminuye la intensidad de las señales del control respiratorio para ajustarse a las necesidades ventilatorias del cuerpo. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso con frecuencia se produce un aumento de la velocidad de utilización del oxígeno, O2, y de formación del dióxido de carbono, CO2, hasta 20 veces el valor normal, lo que precisa aumentos proporcionales de la ventilación pulmonar. El objetivo principal del resto de este capítulo es analizar este control de la ventilación de acuerdo con las necesidades respiratorias del cuerpo. El objetivo último de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de O2, CO2 e iones hidrógeno en los tejidos. Por tanto, es afortunado que la actividad respiratoria responda muy bien a las modificaciones de cada una de estas sustancias. El exceso de CO2 o de iones hidrógeno en la sangre actúa principalmente de manera directa sobre el propio centro respiratorio, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de las señales motoras tanto inspiratorias como expiratorias hacia los músculos respiratorios. Por el contrario, el oxígeno no tiene un efecto directo significativo sobre el centro respiratorio del encéfalo en el control de la respiración. Por el contrario, actúa casi totalmente sobre los quimiorreceptores periféricos que están localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos, y estos quimiorreceptores, a su vez, transmiten señales nerviosas adecuadas al centro respiratorio para controlar la respiración. Control químico directo de la actividad del centro respiratorio por el CO2 y los iones hidrógeno. Zona quimiosensible del centro respiratorio por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Se han analizado principalmente tres zonas del centro respiratorio: el grupo respiratorio dorsal de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico. Se piensa que ninguna de estas zonas se afecta directamente por las alteraciones de la concentración sanguínea de CO2 ni por la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, hay otra zona neuronal, una zona quimiosensible, que se muestra en la figura 42-242-2, localizada bilateralmente, y que está solo 0,2 milímetros por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Esta zona es muy sensible a las modificaciones tanto de la PCO2 sanguínea como de la concentración de iones hidrógeno, y a su vez excita a las demás porciones del centro respiratorio. Figura 42-2 estimulación de la zona inspiratoria del tronco encefálico por señales procedentes de la zona quimiosensible que está localizada a ambos lados del bulbo, y que está solo una fracción de milímetro debajo de la superficie ventral del bulbo. Obsérvese también que los iones hidrógeno estimulan la zona quimiosensible, pero el dióxido de carbono del líquido da lugar a la mayor parte de los iones hidrógeno. Quimiosensibles por los iones hidrógeno sea el estímulo primario. Las neuronas detectoras de la zona quimiosensible son excitadas especialmente por los iones hidrógeno. De hecho, se piensa que los iones hidrógeno pueden ser el único estímulo directo importante de estas neuronas. Sin embargo, los iones hidrógeno no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Por este motivo, las modificaciones de la concentración de iones hidrógeno en la sangre tienen un efecto considerablemente menor en la estimulación de las neuronas quimiosensibles. Que las modificaciones del CO2 sanguíneo, aun cuando se piensa que el CO2 estimula estas neuronas de manera secundaria modificando la concentración de iones hidrógeno, como se explica en la sección siguiente. Aunque el CO2 tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas de la zona quimiosensible, tiene un efecto indirecto potente. Consigue este efecto reaccionando con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. Después, los iones hidrógeno tienen un efecto estimulador directo potente sobre la respiración. Estas reacciones se muestran en la figura 42-242-2. ¿Por qué el CO2 sanguíneo tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas quimiosensibles que los iones hidrógeno sanguíneos? La respuesta es que la barrera hematoencefálica no es muy permeable a los iones hidrógeno,
pero el CO2 atraviesa esta barrera casi como si no existiera. Por tanto, siempre que aumente la APCO2 sanguínea, también lo hace la APCO2 del líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. En estos dos líquidos el CO2 reacciona inmediatamente con el agua para formar nuevos iones hidrógeno. Así, paradójicamente, se liberan más iones hidrógeno hacia la zona sensitiva quimiosensible respiratoria del bulbo raquídeo cuando aumenta la concentración de CO2 sanguíneo que cuando aumenta la concentración sanguínea de iones hidrógeno. Por este motivo, la actividad del centro respiratorio aumenta de manera muy intensa por las modificaciones del CO2 sanguíneo, un hecho que se analizará cuantitativamente más adelante. Disminución del efecto estimulador del CO2 después de los primeros 1 a 2 días. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas después de la primera elevación del CO2 sanguíneo, aunque después disminuye gradualmente a lo largo de los 1 a 2 días siguientes, disminuyendo hasta aproximadamente un quinto del efecto inicial. Parte de esta disminución se debe al reajuste renal de la concentración de iones hidrógeno en la sangre circulante de nuevo hacia niveles normales después de que el CO2 haya aumentado por primera vez la concentración de iones hidrógeno. Los riñones consiguen este reajuste aumentando el bicarbonato sanguíneo, que se une a los iones hidrógeno de la sangre y del líquido cefalorraquídeo para reducir sus concentraciones. Pero todavía es más importante que a lo largo de un periodo de horas los iones bicarbonato también difunden lentamente a través de las barreras hematoencefálica y sangre líquido cefalorraquídeo y también se combinan directamente con los iones hidrógeno adyacentes a las neuronas respiratorias, reduciendo de esta manera los iones hidrógeno de nuevo hacia concentraciones casi normales. Por tanto, una modificación de la concentración sanguínea de CO2 tiene un efecto agudo potente en el control del impulso respiratorio, aunque solo un efecto crónico débil después de una adaptación de varios días. Efectos cuantitativos de la APCO2 sanguínea y de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar. La figura 42-3 muestra cuantitativamente los efectos aproximados de la APCO2 sanguínea y del pH sanguíneo, que es una medición logarítmica inversa de la concentración de iones hidrógeno, sobre la ventilación alveolar. Obsérvese especialmente el aumento muy marcado de la ventilación que produce. Un aumento de la APCO2 en el intervalo normal entre 35 y 75 mmHg, lo que demuestra el gran efecto que tienen las modificaciones del dióxido de carbono en el control de la respiración. Por el contrario, la magnitud del efecto de la modificación de la respiración en el intervalo normal de pH sanguíneo entre 7,3 y 7,5 es menor de una décima parte. Figura 42-3 efecto del aumento de la APCO2 sanguínea y de la disminución del pH arterial, aumento de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar. Los cambios en el O2 tienen un efecto directo pequeño en él. Las modificaciones de la concentración de O2 no tienen prácticamente ningún efecto directo sobre el propio centro respiratorio para alterar el impulso respiratorio, aunque las modificaciones del O2 sí tienen un efecto indirecto, actuando a través de los quimiorreceptores periféricos, como se explica en la sección siguiente. En el capítulo 41 se ha visto que el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno libera cantidades casi exactamente normales de O2 a los tejidos aun cuando la PO2 pulmonar varíe desde un valor tan bajo como 60 mmHg hasta un valor tan alto como 1.000 mmHg. Por tanto, excepto en situaciones especiales, se puede producir una liberación adecuada de O2 a pesar de modificaciones de la ventilación pulmonar que varían desde un valor ligeramente menor a la mitad de lo normal hasta un valor tan alto como 20 o más veces el valor normal. Esto no es así en el caso del CO2, porque la APCO2 tanto sanguínea como tisular se modifica de manera inversa a la tasa de la ventilación pulmonar. Así, los procesos de evolución animal han hecho que el CO2 sea el principal factor que controla la respiración, no el O2. Sin embargo, en esas situaciones especiales en las que los tejidos tienen problemas por la ausencia de O2, el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimiorreceptores periféricos que están fuera del centro respiratorio del encéfalo.
Este mecanismo responde cuando el O2 sanguíneo disminuye demasiado, principalmente por debajo de una PO2 de 70 mmHg, como se explica en la sección siguiente. Sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria, función del oxígeno en el control respiratorio. Además del control de la actividad respiratoria por el propio centro respiratorio, se dispone de otro mecanismo para controlar la respiración. Este mecanismo es el sistema de quimiorreceptores periféricos que se muestra en la figura 42-442-4. Hay receptores químicos nerviosos especiales, denominados quimiorreceptores, en varias zonas fuera del encéfalo. Son especialmente importantes para detectar modificaciones del O2 de la sangre, aunque también responden en menor grado a modificaciones de las concentraciones de CO2 y de iones hidrógeno. Los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al centro respiratorio del encéfalo para contribuir a la regulación de la actividad respiratoria. Figura 42-4 Control respiratorio por los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos y aórticos. La mayoría de los quimiorreceptores está en los cuerpos carotídeos. Sin embargo, también hay algunos en los cuerpos aórticos que se muestran en la parte inferior de la figura 42-442-4, y hay muy pocos en otras localizaciones asociados a otras arterias de las regiones torácica y abdominal. Los cuerpos carotídeos están localizados bilateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hering hacia los nervios glosofaríngeos y posteriormente a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos están localizados a lo largo del callado de la aorta, sus fibras nerviosas aferentes pasan a través de los vagos y también a la zona respiratoria vulvar dorsal. Cada uno de los cuerpos quimiorreceptores recibe su propia vascularización especial a través de una arteria diminuta que se origina directamente en el tronco arterial adyacente. Además, el flujo sanguíneo a través de estos cuerpos es muy elevado, de 20 veces el peso de los propios cuerpos cada minuto. Por tanto, el porcentaje de O2 que se extrae de la sangre que fluye es prácticamente cero, lo que significa que los quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial, no a sangre venosa, y sus valores de PO2 son los valores de PO2 arteriales. La disminución del oxígeno arterial estimula a los quimiorreceptores. Cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye por debajo de lo normal, se produce una intensa estimulación de los quimiorreceptores. Este efecto se muestra en la figura 42-542-5, que muestra el efecto de diferentes concentraciones de PO2 arterial sobre la frecuencia de transmisión de los impulsos nerviosos desde un cuerpo carotídeo. Obsérvese que la frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a las modificaciones de la PO2 arterial en el intervalo de 60 a 30 mmHg, un intervalo en el que la saturación de la hemoglobina con oxígeno disminuye rápidamente. Figura 42-5 Efecto de la PO2 arterial sobre la frecuencia de los impulsos procedentes del cuerpo carotídeo. El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a los quimiorreceptores. Un aumento tanto de la concentración de CO2 como de la concentración de iones hidrógeno también excita a los quimiorreceptores y de esta manera aumenta indirectamente la actividad respiratoria. Sin embargo, los efectos directos de estos dos factores sobre el propio centro respiratorio son mucho más potentes que los efectos mediados a través de los quimiorreceptores, aproximadamente 7 veces más potentes. Sin embargo, hay una diferencia entre los efectos periféricos y centrales del CO2. La estimulación a través de los quimiorreceptores periféricos se produce con una rapidez hasta 5 veces mayor que la estimulación central, de modo que los quimiorreceptores periféricos podrían ser especialmente importantes en el aumento de la rapidez de la respuesta al CO2 al comienzo del ejercicio. Todavía se desconoce completamente el mecanismo exacto por el que una PO2 baja excita las terminaciones nerviosas de los cuerpos carotídeos y aórticos. Sin embargo,
Estos cuerpos tienen muchas células muy características de aspecto glandular, denominadas células glómicas, que establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas. Las evidencias actuales sugieren que estas células glómicas actúan como quimiorreceptores y después estimulan las terminaciones nerviosas, Fig. 42-642-6. Las células glómicas tienen canales de potasio sensibles al O2 que son inactivados cuando los valores sanguíneos de PO2 disminuyen de forma importante. Esta inactivación provoca la despolarización de las células, lo que, a su vez, abre los canales de calcio activados por el voltaje y aumenta la concentración intracelular de iones calcio. Este incremento en los iones calcio estimula la liberación de un neurotransmisor que activa las neuronas aferentes que envían señales al sistema nervioso central y estimulan la respiración. Aunque estudios anteriores sugerían que los principales neurotransmisores podrían ser la dopamina y la acetilcolina, investigaciones más recientes sugieren que, durante la hipoxia, el neurotransmisor excitador clave liberado por las células glómicas del cuerpo carotídeo podría ser el trifosfato de adenosina. Figura 42-6. Detección de oxígeno por las células glómicas del cuerpo carotídeo. Cuando el valor de PO2 disminuye por debajo de 60 mmHg aproximadamente, los canales de potasio se cierran, lo que provoca despolarización celular, apertura de los canales de calcio y aumento de la concentración de iones calcio citosólicos. Ello estimula la liberación de transmisores, probablemente el más importante es el ATP, que activa las fibras aferentes que emiten señales al sistema nervioso central, SNC, y estimulan la respiración. Los mecanismos en virtud de los cuales valores bajos de PO2 influyen en la actividad de los canales de potasio no están claros. VM, cambio en el potencial de membrana. Efecto de una PO2 arterial baja para estimular la ventilación alveolar cuando el CO2 arterial y las concentraciones de iones. La figura 42-7 muestra el efecto de una PO2 arterial baja sobre la ventilación alveolar cuando se mantienen constantes en sus niveles normales la concentración de CO2 y de iones hidrógeno. En otras palabras, en esta figura solo es activo el impulso respiratorio debido al efecto de una concentración baja de O2 sobre los quimiorreceptores. La figura muestra un efecto casi nulo sobre la ventilación siempre que la PO2 arterial sea mayor de 100 mmHg. Sin embargo, a presiones menores de 100 mmHg la ventilación aumenta aproximadamente al doble cuando la PO2 arterial disminuye a 60 mmHg y puede aumentar hasta 5 veces para valores de PO2 muy bajos. En estas condiciones, es evidente que la PO2 arterial baja activa intensamente el proceso ventilatorio. Figura 42-7. La curva inferior muestra el efecto de diferentes niveles de PO2 arterial sobre la ventilación alveolar, de modo que se produce un aumento de la ventilación de 6 veces cuando la PO2 disminuye del nivel normal de 100 hasta 20 mmHg. La línea superior muestra que se mantuvo la PO2 arterial a un nivel constante durante las mediciones de este estudio, también se mantuvo constante el pH. Como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderado para valores de PO2 superiores a 6080 mmHg, la PO2 y la respuesta del ion hidrógeno son responsables principalmente de regular la ventilación en personas sanas al nivel del mar. La respiración crónica de cantidades bajas de oxígeno estimula aún más la respiración, el fenómeno de aclimatación. Los escaladores han observado que cuando ascienden lentamente una montaña, a lo largo de un periodo de días y no de un periodo de horas, respiran con una profundidad mucho mayor y, por tanto, pueden soportar concentraciones atmosféricas de O2 mucho menores que cuando ascienden rápidamente. Este fenómeno se denomina aclimatación. La razón de la aclimatación es que, en un plazo de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico pierde aproximadamente 4/5 de su sensibilidad a las modificaciones de la PO2 y de los iones hidrógeno. Por tanto, deja de producirse la eliminación excesiva de CO2 con la ventilación que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, y el O2 bajo puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor de ventilación alveolar que en condiciones agudas.
A diferencia del aumento del 70% de la ventilación que podría producirse después de la exposición aguda a un O2 bajo, la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre el 400 y el 500% después de 2 a 3 días de O2 bajo, lo que contribuye mucho a aportar O2 adicional al escalador de montaña. Efectos combinados del APCO2, el pH y la PO2 sobre la ventilación alveolar. La figura 42-8 presenta una perspectiva rápida de la forma en la que los factores químicos PO2, CO2 y pH en conjunto afectan a la ventilación alveolar. Para comprender este diagrama se deben observar en primer lugar las 4 curvas rojas. Estas curvas se registraron a niveles diferentes de PO2 arterial, 40, 50, 60 y 100 mmHg. Para cada una de estas curvas se modificó la PO2 desde niveles menores a mayores. Así, esta familia de curvas rojas representa los efectos combinados de la PO2 y PO2 alveolares sobre la ventilación. Figura 42-8 diagrama compuesto que muestra los efectos interrelacionados de la PO2, la PO2 y el pH sobre la ventilación alveolar. Datos de Cunningham DJC, Lloyd B.B., The Regulation of Human Respiration. Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1963. Ahora obsérvense las curvas verdes. Mientras que las curvas rojas se midieron a un pH sanguíneo de 7,4, las curvas verdes se midieron a un pH de 7,3. Ahora tenemos dos familias de curvas que representan los efectos combinados de la PO2 y de la PO2 sobre la ventilación a dos valores diferentes de pH. Otras familias de curvas estarían desplazadas hacia la derecha a pH mayores y hacia la izquierda a pH menores. Así, utilizando este diagrama se puede predecir el nivel de ventilación alveolar para la mayor parte de las combinaciones de CO2 alveolar, PO2 alveolar y pH arterial. Durante el ejercicio intenso el consumo de O2 y la formación de CO2 pueden aumentar hasta 20 veces. Sin embargo, en el deportista sano, como se presenta en la figura 42-942-9, la ventilación alveolar habitualmente aumenta casi exactamente en paralelo al aumento del nivel de metabolismo de oxígeno. La PO2, la PCO2 y el pH en sangre arterial se mantienen casi exactamente normales. Figura 42-9 efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno y la tasa ventilatoria. De Gray-Geas. Pulmonary Ventilation and its Physiological Regulation. Springfield, L. Charles C. Thomas, 1950. Cuando se intenta analizar qué produce el aumento de la ventilación durante el ejercicio se tiene la tentación de atribuir este incremento a los aumentos del CO2 y de los iones hidrógeno de la sangre, más la disminución del O2 sanguíneo. Sin embargo, esta atribución es cuestionable, porque las mediciones del APCO2, del pH y de la PO2 arteriales muestran que ninguno de estos valores se modifica significativamente durante el ejercicio, de modo que ninguno de ellos se altera lo suficiente para estimular la respiración con la intensidad que se ha observado durante el ejercicio fuerte. Así pues, ¿qué produce la ventilación intensa durante el ejercicio? Al menos un efecto parece predominante. Se piensa que el encéfalo, cuando transmite impulsos motores a los músculos que realizan el ejercicio, transmite al mismo tiempo impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para excitar el centro respiratorio. Esta acción es análoga a la estimulación del centro vasomotor del tronco encefálico. En realidad, cuando una persona comienza a hacer un ejercicio, una gran parte del aumento total de la ventilación comienza inmediatamente cuando se inicia el ejercicio, antes de que haya habido tiempo para que se modifiquen las sustancias químicas de la sangre. Es probable que la mayor parte del aumento de la respiración se deba a señales neurógenas que se transmiten directamente hacia el centro respiratorio del tronco encefálico al mismo tiempo que las señales se dirigen hacia los músculos del cuerpo para ocasionar la contracción muscular. Interrelación entre factores químicos y nerviosos, factores del control de la respiración durante el ejercicio. Cuando una persona realiza un ejercicio,
Es probable que señales nerviosas directas estimulen el centro respiratorio casi en la misma magnitud para aportar el oxígeno adicional necesario para realizar el ejercicio y para eliminar el CO2 adicional. Sin embargo, de manera ocasional las señales nerviosas de control respiratorio son demasiado intensas o demasiado débiles. En este caso los factores químicos tienen una función significativa en el ajuste final de la respiración necesario para mantener las concentraciones de O2, de CO2 y de iones hidrógeno de los líquidos corporales tan próximas a lo normal como sea posible. Este proceso se ilustra en la figura 42-10-42-10. La curva inferior muestra las modificaciones de la ventilación alveolar durante un periodo de ejercicio de 1 minuto y la curva superior ilustra las modificaciones del APCO2 arterial. Obsérvese que al inicio del ejercicio la ventilación alveolar aumenta casi instantáneamente sin un aumento inicial del APCO2 arterial. De hecho, este aumento de la ventilación habitualmente es tan grande que al principio realmente produce una disminución del APCO2 arterial por debajo de lo normal, como se muestra en la figura. Se ha propuesto que la razón por la que la ventilación se adelanta a la producción de CO2 sanguíneo es que el encéfalo proporciona una estimulación anticipatoria de la respiración al inicio del ejercicio, produciendo una ventilación alveolar adicional incluso antes de que sea necesaria. Sin embargo, después de aproximadamente 30 a 40 s, la cantidad de CO2 que se libera hacia la sangre desde los músculos activos se ajusta aproximadamente al aumento de la tasa de la ventilación y la APCO2 arterial vuelve esencialmente a valores normales incluso si continúa el ejercicio, como se muestra hacia el final del periodo de 1 minuto de ejercicio de la figura. Figura 42-10 modificaciones de la ventilación alveolar, curva inferior, y del APCO2 arterial, curva superior, durante un periodo de ejercicio de 1 minuto y también después de finalizar el ejercicio. Datos de Bainton CR, Affected Speed vs. Grade and Shivering on Ventilation in Dogs During Active Exercise. J. Apple 33, 778, 1972. La figura 42-11 resume el control de la respiración durante el ejercicio de otra manera adicional, esta vez de una manera más cuantitativa. La curva inferior de esta figura muestra el efecto de diferentes concentraciones de APCO2 arterial sobre la ventilación alveolar cuando el cuerpo está en reposo, es decir, no está realizando un ejercicio. La curva superior muestra el desplazamiento aproximado de la curva ventilatoria que produce el impulso neurógeno procedente del centro respiratorio que se genera durante el ejercicio intenso. Los puntos que se indican en las dos curvas muestran la APCO2 arterial primero en estado de reposo y después durante el ejercicio. Obsérvese en ambos casos que la APCO2 está a la concentración normal de 40 mmHg. En otras palabras, el factor neurógeno desplaza la curva aproximadamente 20 veces hacia arriba, de modo que la ventilación se adapta así a la velocidad de liberación de CO2, manteniendo de esta manera la APCO2 arterial cerca de su valor normal. La curva superior de la figura 42-11 también muestra que si durante el ejercicio la APCO2 arterial varía desde su valor normal de 40 mmHg, ejercerá un efecto estimulador adicional sobre la ventilación a un valor de APCO2 mayor de 40 mmHg y un efecto depresor a un valor de APCO2 menor de 40 mmHg. Figura 42-11 efecto aproximado del ejercicio máximo en un atleta para desplazar la curva de respuesta de APCO2 alveolar ventilación a un nivel mucho mayor de lo normal. Este desplazamiento, que probablemente esté producido por factores neurógenos, es casi exactamente la cantidad adecuada necesaria para mantener la APCO2 arterial al nivel normal de 40 mmHg tanto en estado de reposo como durante el ejercicio intenso. El control neurógeno de la ventilación durante el ejercicio puede ser en parte una respuesta aprendida. Muchos experimentos indican que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva de respuesta ventilatoria durante el ejercicio, que se muestra en la figura 42-11 es al menos parcialmente una respuesta aprendida. Es decir, con periodos repetidos de ejercicio el encéfalo adquiere progresivamente la capacidad de proporcionar las señales adecuadas necesarias para mantener la APCO2 sanguínea en su nivel normal.
También hay motivos para pensar que incluso la corteza cerebral participa en este aprendizaje, porque experimentos que bloquean solo la corteza también bloquean la respuesta aprendida. Hasta ahora se ha analizado el sistema involuntario de control de la respiración. Sin embargo, todos sabemos que durante periodos breves la respiración se puede controlar de manera voluntaria y que se puede hiperventilar o hipoventilar hasta tal punto que se pueden producir alteraciones graves del APCO2, del pH y del APO2 en la sangre. El epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquíolos tiene terminaciones nerviosas sensitivas denominadas receptores pulmonares de irritación, que son estimulados por muchos factores. Estos receptores inician la tos y el estornudo, como se analiza en el capítulo 40. También pueden producir constricción bronquial en personas con enfermedades como el asma y el enfisema. Función de los receptores J pulmonares. Se han descrito algunas terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes alveolares en yuxtaposición a los capilares pulmonares, por lo que se denominan receptores J, del inglés juxtaposition. Se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados con sangre o cuando se produce edema pulmonar en situaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque no está clara la importancia funcional de los receptores J, su excitación puede producir sensación de disnea. La actividad del centro respiratorio puede deprimirse o incluso desactivarse por el edema cerebral agudo que se debe a una conmoción cerebral. Por ejemplo, cuando se golpea la cabeza contra un objeto sólido se produce tumefacción de los tejidos cerebrales lesionados, que comprimen las arterias cerebrales contra la bóveda craneal y de esta manera bloquean parcialmente la vascularización cerebral. De manera ocasional la depresión respiratoria que se debe a edema cerebral se puede aliviar temporalmente por la inyección intravenosa de soluciones hipertónicas como una solución muy concentrada de manitol. Estas soluciones eliminan osmóticamente parte de los líquidos del encéfalo, aliviando de esta manera la presión intracraneal y a veces restableciendo la respiración en un plazo de pocos minutos. Tal vez la causa más frecuente de depresión y de parada respiratorias es la sobredosis de anestésicos o de narcóticos. Por ejemplo, el pentobarbital sódico deprime el centro respiratorio mucho más que otros muchos anestésicos, como el alotano. En otro tiempo se utilizó morfina como anestésico, aunque en la actualidad este fármaco se utiliza solo como complemento a la anestesia porque deprime mucho el centro respiratorio, pero tiene menos capacidad de anestesiar la corteza cerebral. Respiración periódica. Una alteración de la respiración denominada respiración periódica se produce en varias situaciones patológicas. La persona respira profundamente durante un intervalo breve y después lo hace superficialmente o no respira durante otro intervalo adicional, y el ciclo se repite una y otra vez. Un tipo de respiración periódica, la respiración de Cheyne-Stokes, se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y que se produce cada 40 a 60 s, como se ilustra en la figura 42-12. Figura 42 a 12. Respiración de Cheyne-Stokes, que muestra las modificaciones del APCO2 en la sangre pulmonar, línea roja, y las modificaciones retrasadas del APCO2 de los líquidos del centro respiratorio, línea azul. La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes es la siguiente: cuando una persona respira más de lo necesario, eliminando de esta manera demasiado CO2 desde la sangre pulmonar a la vez que aumenta el O2 sanguíneo, se tardan varios segundos antes de que la sangre pulmonar modificada llegue al encéfalo y pueda inhibir la ventilación excesiva. En este momento la persona ya ha ventilado de manera excesiva durante algunos segundos más. Por tanto, cuando la sangre ventilada en exceso llega finalmente al centro respiratorio del encéfalo, el centro se deprime en exceso, momento en el cual comienza el ciclo contrario, es decir, se produce un aumento del CO2 y una disminución del O2 en los alvéolos. Una vez más, se tardan varios segundos hasta que el cerebro puede responder a estas nuevas modificaciones. Cuando el cerebro responde, la persona respira mucho de nuevo y se repite el ciclo. La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes se produce en todas las personas. Sin embargo, en condiciones normales este mecanismo está muy atenuado. Es decir, los líquidos de la sangre y
De las zonas de control del centro respiratorio tienen grandes cantidades de CO2 y O2 disuelto y unido químicamente. Por tanto, normalmente los pulmones no pueden generar suficiente CO2 adicional ni pueden reducir lo suficiente el O2 en un plazo de pocos segundos para producir el siguiente ciclo de la respiración periódica. Sin embargo, en dos situaciones distintas se pueden superar los factores atenuantes y se produce la respiración de Cheyne-Stokes. 1. Cuando se produce un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo, las alteraciones del CO2 y del O2 en los alvéolos pueden persistir durante muchos más segundos de lo habitual. En estas condiciones, se superan las capacidades de almacenamiento de estos gases en los alvéolos y la sangre pulmonar. Posteriormente, después de algunos segundos más, el impulso respiratorio periódico se hace muy intenso y comienza la respiración de Cheyne-Stokes. Este tipo de respiración se produce en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca grave porque el flujo sanguíneo es lento, retrasándose de esta manera el transporte de los gases sanguíneos desde los pulmones hasta el encéfalo. De hecho, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a veces se puede producir respiración de Cheyne-Stokes de manera intermitente durante meses. 2. Una segunda causa de respiración de Cheyne-Stokes es el aumento de la ganancia de la retroalimentación negativa en las zonas de control respiratorio, lo que significa que una modificación del CO2 o del O2 sanguíneo produce un cambio de la ventilación mucho mayor de lo normal. Por ejemplo, en lugar del aumento normal de 2 a 3 veces de la ventilación que se produce cuando la PCO2 se eleva 3 mmHg, el mismo aumento de 3 mmHg podría incrementar la ventilación de 10 a 20 veces. La tendencia de la retroalimentación del encéfalo para la respiración periódica es ahora lo suficientemente intensa para producir respiración de Cheyne-Stokes sin que haya un retraso adicional del flujo sanguíneo entre los pulmones y el encéfalo. Este tipo de respiración de Cheyne-Stokes se produce principalmente en pacientes que tienen lesiones en los centros respiratorios del encéfalo. La lesión del encéfalo con frecuencia inactiva totalmente el impulso respiratorio durante algunos segundos. Después, un aumento intenso adicional del CO2 sanguíneo lo reactiva con gran intensidad. La respiración de Cheyne-Stokes de este tipo es con frecuencia el preludio de la muerte por alteración de la función del encéfalo. En la figura 42-12 se muestran registros típicos de las modificaciones de la PCO2 pulmonar y del centro respiratorio durante la respiración de Cheyne-Stokes. Obsérvese que la PCO2 de la sangre pulmonar se modifica antes que la PCO2 de las neuronas respiratorias. Sin embargo, la profundidad de la respiración se corresponde con la PCO2 del encéfalo, no con la PCO2 de la sangre pulmonar, en la que se produce la ventilación. El término apnea significa ausencia de respiración espontánea. De manera ocasional se producen apneas durante el sueño normal, pero en las personas que presentan apnea del sueño se produce un gran aumento de la frecuencia y duración de estas, con episodios que duran 10 s o más y que aparecen de 300 a 500 veces por noche. Las apneas del sueño pueden estar producidas por obstrucción de las vías aéreas superiores, especialmente la faringe, o por alteración del impulso respiratorio del sistema nervioso central. Los músculos de la faringe normalmente mantienen abierto este conducto para permitir que el aire fluya hacia los pulmones durante la inspiración. Durante el sueño estos músculos habitualmente se relajan, pero el conducto de las vías aéreas permanece abierto lo suficiente para permitir un flujo aéreo adecuado. Algunas personas tienen un conducto especialmente estrecho, y la relajación de estos músculos durante el sueño hace que la faringe se cierre completamente, de modo que el aire no puede fluir hacia los pulmones. En las personas que tienen apnea del sueño se produce un ronquido intenso y una respiración trabajosa poco después de quedar dormidas. El ronquido continúa, con frecuencia haciéndose cada vez más intenso, y posteriormente se interrumpe por un periodo silencioso prolongado durante el cual no se produce ninguna respiración, apnea. Estos periodos de apnea producen disminuciones significativas de la PO2 y aumentos de la PCO2 que estimulan mucho la respiración. Esta estimulación genera, a su vez, intentos súbitos de respirar, que dan lugar a resoplidos intensos y jadeos seguidos de ronquido y repetición de los episodios de apnea. Los periodos de apnea y respiración trabajosa se
Repiten varios cientos de veces durante la noche, dando lugar a un sueño fragmentado e inquieto. Por tanto, los pacientes que tienen apnea del sueño habitualmente tienen somnolencia diurna excesiva, así como otros trastornos que incluyen aumento de la actividad simpática, frecuencias cardíacas elevadas, hipertensión pulmonar y sistémica y un gran aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. La apnea obstructiva del sueño aparece la mayoría de las veces en personas ancianas y obesas en las que hay un aumento del depósito de grasa en los tejidos blandos de la faringe o compresión de la faringe debido a masas de grasa excesivas en el cuello. En algunas personas la apnea del sueño se puede asociar a obstrucción nasal, a una lengua muy grande, a aumento del tamaño de las amígdalas o a ciertas formas del paladar que aumentan mucho la resistencia al flujo aéreo hacia los pulmones durante la inspiración. Los tratamientos más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño incluyen 1. Cirugía para extirpar el exceso de tejido graso de la parte posterior de la garganta, una intervención denominada ovulopalatofaringoplastia, extirpar las amígdalas o las adenoides aumentadas de tamaño o crear una abertura en la tráquea, traqueostomía, para evitar las vías aéreas obstruidas durante el sueño, y 2. Ventilación nasal con presión positiva continua en las vías aéreas, PAP. La apnea del sueño, central, se produce cuando hay una abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios. En algunas personas que tienen apnea del sueño se produce una interrupción transitoria del impulso del sistema nervioso central hacia los músculos ventilatorios. Los trastornos que pueden producir la interrupción del impulso respiratorio durante el sueño incluyen lesiones de los centros respiratorios centrales o alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio. Los pacientes que tienen apnea del sueño central pueden tener disminución de la ventilación incluso cuando están despiertos, aunque son totalmente capaces de mantener una ventilación voluntaria normal. Durante el sueño sus trastornos de la ventilación habitualmente empeoran, dando lugar a episodios más frecuentes de apnea que reducen la PO2 y aumentan la PCO2 hasta que se alcanza un nivel crítico que finalmente estimula la respiración. Estas inestabilidades transitorias de la respiración producen un sueño inquieto y características clínicas similares a las que se observan en la apnea obstructiva del sueño. En la mayoría de los pacientes se desconoce la causa de la apnea central, aunque la inestabilidad del impulso respiratorio se puede deber a accidentes cerebrovasculares y a otros trastornos que hacen que los centros respiratorios del encéfalo respondan menos a los efectos estimuladores del CO2 y de los iones hidrógeno. Los pacientes que tienen esta enfermedad son muy sensibles incluso a dosis bajas de sedantes o narcóticos que reducen aún más la sensibilidad de los centros respiratorios a los efectos estimulantes del CO2. A veces pueden ser útiles medicamentos que estimulan los centros respiratorios, aunque habitualmente es necesaria la ventilación con PAP. En algunos casos, la apnea del sueño puede deberse a una combinación de mecanismos obstructivos y centrales. Según se estima, este tipo, combinado, de apnea del sueño supone aproximadamente el 15% de los casos totales de este trastorno, mientras que la apnea del sueño, central, pura supone menos del 1% de los casos. La causa más común de la apnea del sueño es la obstrucción de las vías aéreas superiores. Ainslie P.N., Lucas S.J., Burgess K.R. Breathing and Sleep at High Altitude. Respir Fisión Neurobiol. 2013, 188, 233. Bab T.